Si yo te preguntara cuál es el libro más importante de la literatura estadounidense, muy probablemente pensarías en Moby Dick o El Gran Gatsby. Pero quiero recordar que hay un libro que ya casi no se lee y de hecho me ha costado bastante encontrar en librerías, pero pienso puede tener incluso más peso, sobre todo por la influencia que dejó en la literatura contemporánea. Se trata de Huckleberry Finn de Mark Twain. Bueno, tan solo recordar las palabras de Ernest Hemingway cuando dijo que toda la literatura moderna de Estados Unidos proviene de este libro. Y aunque probablemente sea una afirmación un poco exagerada, nos da una pauta muy interesante para pensar. Y justo hoy quiero platicar de este libro, pero no necesariamente de la trama ni del argumento, sino las razones que tiene para ser uno de los libros más influyentes jamás escritos. A ver, a grandes rasgos, la historia sigue a un niño, a preadolescente, Huckleberry Finn, quien es semi-huérfano, podríamos decir. De la madre no sabemos mucho, del padre sabemos que es el alcohólico del pueblo, el problemático del pueblo, el loquito de centro. Y bueno, Huck llega a casa de una mujer que lo adopta, que intenta darle la educación que no tuvo cuando chiquito, pero es encontrado por el padre y se lo lleva a vivir con él. Huck es muy infeliz porque el padre de pronto tiene ataques de violencia justo por esta condición alcohólica que tiene, entonces decide escapar y en ese escape se encuentra con Jim, un esclavo negro que también escapa de esas leyes impuestas por la sociedad, y juntos deciden emprender una aventura por el río Mississippi que estaba justo a un costado del pueblo donde vivían. Arman una barca y se emprenden en ese viaje de aparente libertad. A lo largo de este río pues deberán enfrentar una serie de desafíos, conocerán a bastantes personajes muy icónicos, pero también vivirán aventuras que fortalecerán no solo la amistad, sino la identidad de cada uno de ellos. Y tú me preguntarás, ¿qué tiene de interesante la historia de un niño y un esclavo que viajan por el río Mississippi? Y yo te contestaré, bueno, es que hay que hablar primero de lo que se escribía en Estados Unidos antes de Mark Twain. A ver, durante buena parte del siglo XIX, los escritores estadounidenses estaban totalmente influenciados por Europa. La lengua literaria era elegante, correcta, muy cercana a los modelos ingleses, y entonces apareció Twain y tomó la decisión radical de, en lugar de escribir como los escritores, escribía como las personas. Pero bueno, esto no es de a gratis. En sus inicios, Mark Twain, cuyo nombre real era Samuel Langhorne Clemens, en su intento desesperado por tener un mejor futuro, salió de su casa de Missouri para convertirse en ayudante de imprenta, luego en periodista y más tarde en aprendiz de capitán de barco de vapor, pero no en aguas cualquiera, en el mismísimo río Mississippi, una ruta no apta para cualquier navegante por el nivel de complejidad de su caudal. Pero bueno, por supuesto, la inteligencia y capacidad de observación del ya conocido escritor, pues aprendió la ruta como nadie y empezó su vida literaria, donde precisamente empezó a firmar como Mark Twain, que aquí hay un dato bien interesante. Mark Twain significa marca 2, Mark II en inglés, ¿no? Que entonaba a los trabajadores negros refiriéndose al calado mínimo para navegar el Mississippi. Qué bonito que algo muy técnico finalmente se volvió pues muy poético. Twain para este momento empezó a escribir muchas de sus grandes obras, como lo es por supuesto Las aventuras de Tom Sawyer de 1976 y posteriormente Las aventuras de Huckleberry Finn de 1885. En esta última obra pues el narrador es un niño, no tiene un lenguaje refinado, comete errores, se expresa como habla, y esto fue revolucionario porque Mark Twain no quería que la literatura sonara como una academia, quería que sonara como el Mississippi. Además es algo muy interesante, que es no contarnos la historia de Huck, sino que permitir que Huck nos cuente su historia, lo cual pues aprendió en sus tiempos en la prensa, en las que permitía que los protagonistas de las historias del acontecer diario en ese pueblo fuera contado por ellos y no de las noticias como tal. Esto solo significa que el lector siempre va a saber más que el propio narrador. Hay una escena clave en Huckleberry Finn, que es cuando Jim es descubierto como esclavo y entonces Huck entra en este debate moral, filosófico, sobre si debe entregarlo o no, porque por un lado es su amigo, pero por otro lado la sociedad establece que los esclavos deben permanecer como tal. Finalmente Huck creció en una sociedad esclavista, pero ahora nosotros por supuesto entendemos que esa sociedad pues estaba equivocada. Y aquí aparece la idea fascinante del dialogismo.
El filósofo ruso Mikhail Bakhtin decía que las novelas son en realidad conversaciones, en otras palabras, pues que son polifónicas, ¿no? Que no hay una sola voz, sino que hay un conjunto de ellas que nos permite conocer la historia verdadera, porque conocemos las intenciones y la forma de expresión de cada uno de los personajes, no nada más de un narrador que los observa desde lejos. En Huckleberry Finn justamente habla un niño, un esclavo, un padre alcohólico, familias respetables, personas deplorables, estafadores, las leyes, la iglesia y los prejuicios de toda una sociedad. Pero el diálogo más importante ocurre justo dentro de Hawk. Por un lado escucha lo que la sociedad le ha enseñado como bueno o malo y por otro atiende a esa voz interna que le dice todo lo que ha vivido junto a Jim. Esta escena que acabamos de comentar precisamente culmina con otra escena memorable y con una frase muy icónica de la novela, que es cuando Jim tiene en sus manos la carta que podría devolver a Jim al esclavismo y la rompe y dice, está bien, entonces iré al infierno. Es una frase fascinante en términos literarios porque Hawk sabe que está haciendo algo mal, pero los lectores sabemos que en realidad es todo lo contrario. Entonces justo en este momento quiero detenerme para platicar la razón por la que empecé a grabar el video y empecé a divagar en todo esto, que es que en realidad Hawk ni Jim son los protagonistas de esa historia, sino que en realidad lo es el río Mississippi. ¿Cómo un río puede ser personaje? Bueno, es que sabemos que en narrativa los personajes no solo hablan, también actúan e interfieren en la diégesis misma. Ya nos pusimos muy técnicos. Interfieren en la toma de decisiones del resto de personajes. Bien decía Chekhov que si hay un arma y nadie la toma y la dispara, entonces el arma está de sobra en esa narración. Lo cierto es que el Mississippi protege y cambia tanto a Hawk como a Jim. Los separa, los reúne, los pierde, los salva y sobre todo los transforma. Y es que cada que salen de él y tocan tierra firme encuentran codicia, avaricia, violencia, pobreza y todo lo negativo que puede existir en sus mundos o en sus mentes. Pero cuando vuelven a navegar el río se convierten en ellos mismos. Para este momento yo sé lo que estás pensando y claro que sí, hay que reconocer la influencia del Quijote de Cervantes en esta historia. No es la primera historia de aventuras, el uso de la ironía, los estereotipos, ¿no? De la pareja dispareja, el recorrido tanto físico como moral. Pero lo cierto es que el río de Hawk crea un mundo distinto. Un lugar donde las religiones dejan de funcionar para que el viaje sea el maestro moral de la novela. Y justo ahí es donde el libro cambia la historia de la literatura. Con esta entrega, Mark Twain nos demuestra que una historia no tiene por qué decirte qué pensar, sino que te entrega el conjunto de voces, deja que conversen y entonces confía en que el lector va a encontrar su propio camino. Punto. Y a ver, ¿qué pasó después? Desde 1885 de publicación, pues que la novela se distribuye, que hay una gran afluencia del fenómeno Mark Twain y se crean nuevas obras que ya traen esta influencia, sí cervantina, pero también twinesca. Acabo de inventar el término, pero suena increíble. O probablemente ya existe uno, déjamelo saber en los comentarios. Este tema del dialogismo, de las obras conversacionales, de un viaje como protagonista, lo retoman El guardián entre el centeno, En el camino, esa gran obra representativa de la generación beat de Kerouac, hasta los mismísimos detectives salvajes. De hecho, Roberto Bolaño, cuando recibe el premio Rómulo Gallego, en su discurso dice textualmente que esta novela, a ver, voy a buscar exactamente lo que dijo. Abro cita. Por un lado, creo ver en la novela, en Los Detectives Salvajes, una lectura, una más de las tantas lecturas que se han hecho de la estela del Huckleberry Finn de Mark Twain. El Mississippi de los detectives es el flujo de voces de la segunda parte de la novela. Y más, bueno, del otro lado del mundo, lo encontramos en Hemingway, ¿no? Que viaja a África, luego a París, nace en fiesta y el adiós a las armas, donde se mantiene ese sentido de huida y de búsqueda de la identidad, pero también de la libertad o de lo que concebimos como una libertad individual. No es más relevante que el Gran Gatsby, ni que Moby Dick, ni que ninguna otra historia. Cada una tiene su lugar en nuestra biblioteca y en nuestros corazones, pero lo que sí pienso es que pudo haber tenido una mayor influencia en la literatura estadounidense de su época y también en el mundo actual, en la literatura contemporánea,
porque nos enseñó que una novela nos enseñó que la novela no tiene un único punto de vista, sino que la riqueza narrativa siempre está en la conversación, y darle ese realismo es lo que nos hace conectar todavía más con las historias que tanto amamos. Pero bueno, yo sé que del tema se pueden sacar 1000 hilos más. Puntualmente esto es lo que yo creo para este video, pero dejemos por favor que la conversación fluya en los comentarios. Yo por ahí te leo, nos comentamos, nos escribimos y nos replicamos si es necesario. Te agradezco mucho estar en un video más. Nos saludamos muy pronto y como siempre, ten muy felices lecturas.